Me encanta el hecho de aceptar y vivir como un ser indefinido. ¿Cuál es tu propósito? Compartir a través de la propia experiencia, vivencias y aprendizajes para poder fomentar o ampliar o ayudar a sumar el nivel de conciencia de las personas. Siempre he tenido la sensación de no encajar y no saber qué quiero y no saber quién soy. Donde tienes éxito, donde superas así el millón, facturación, tal, es como wow, el primer millón ya significa que los duplicas. Cuando llegas ahí y sientes un vacío tan grande, ahí te das cuenta que todo lo que te han vendido es humo. Acabo de entrevistar a Corina Randazzo, la autora del libro ¿Quién coño soy?, que podéis encontrar en Amazon, y que nos ha mostrado su parte más humana, como siempre viene haciendo, transparente, coherente con ella misma, y que nos ha compartido también las claves para alinearse y ser tú mismo, tú misma, y poder avanzar en cualquier propósito que te propongas en la vida. Quédate hasta el final del episodio porque te aseguro que te va a aportar mucho valor. Hola, soy Pere Muriana, CEO de Memberfy, y te doy la bienvenida al podcast Crea y monetiza tu membresía. Aquí encontrarás entrevistas a referentes en la gestión de comunidades digitales que te ayudarán a impulsar tu propia comunidad a través del modelo de membresías. Si quieres probar Memberfy, la plataforma que te ayudará a crear y monetizar tu membresía, te dejo un enlace en la descripción del vídeo. Y lo más importante, suscríbete a este canal y comparte con tus amigos. Bueno, Corina, un placer tenerte aquí. Gracias por compartirnos tu tiempo, que sé que estás bastante ocupada, pero yo tenía ahí el deseo de poder entrevistarte, porque sé que eres una persona con una comunidad de seguidores bueno, pues bastante interesante, 555.000, ¿puede ser? Vale, que además hoy, el número es justo hoy, ¿no? Redondo, redondo. Pero como es este podcast arranca y estamos dando a conocer pues modelos de membresía, de comunidad, no necesariamente digitales, de cualquier tipo, antes de nada me gustaría que la audiencia conociera quién es Corina y de dónde viene. Me encanta. Bueno, primero gracias por la invitación. Nos conocemos de fuera del podcast, no demasiado, pero bueno, siempre me baso mucho en vibraciones y desde el principio conectamos muy bien, así que por eso estoy aquí compartiendo contigo y feliz. La gran pregunta es de quién es Corina, es compleja. Si te tengo que definir a Corina, quizás en un ámbito más laboral, te la puedo definir como una tía más emprendedora que empresaria, porque ser empresaria se me dio fatal. Eso que me quedo con la parte de ser emprendedora. Una persona bastante inquieta, una persona con poco miedo al riesgo. También en la parte laboral se podría decir que he hecho muchas cosas. He sido actriz, he trabajado, bueno, lo último que hice fue escribir un libro. He trabajado también emprendiendo tanto en lo digital como en lo físico, haciendo plataformas. Lo último que hice este último año y medio también fue retiros personales. También he dado charlas. Bueno, he hecho un poquito de todo. Y quizás en la parte más personal te podría definir a Corina como una persona bastante inquieta, creativa, ahora un poquito más en su eje. Alineada con... mucho más alineada ahora. Bueno, una tía con valores y con mucha inquietud por seguir creciendo y buscando la mejor forma de ser mejor ser humano, se podría decir. Muy bien. Decías que habías sido empresaria, que no te salió muy bien, has tenido varios proyectos, además nos conocimos a través de alguno de tus proyectos. ¿Sigues haciendo retiros espirituales, me consta? Bueno, o está también... Este año lo he pausado. Lo has pausado, vale. Sí. Luego si quieres te cuento por qué. Vale. Lo que quería saber es, ¿en qué momento Corina descubre que tiene una comunidad de seguidoras, porque la mayoría son mujeres, entiendo, sí, porque tu mensaje va dirigido a la mujer, de seguidoras fieles que atienden a lo que Corina transmite y se dejan impactar por aquello que tú les enseñas o les muestras más bien? ¿Cuándo te das cuenta de que eso se está convirtiendo como en tu pequeño niño, ¿no?, de tu comunidad, que tienes que empezar a prestar un poco de atención y a cuidar? Esto fue, hará más o menos unos 6 años y medio
que yo empecé a dedicarme al mundo de las redes sociales. Es cierto que mi mensaje quizás voy enfocado, hablo en femenino, pero no porque mi mensaje vaya solo a la mujer, sino porque la mayoría de mi público, más del 90% de la comunidad que me sigue femenina, pero realmente mi mensaje va para quien quiera, para quien vibre con él. Lo sigo y lo integro. Es más, cada vez, poco a poco, pero son muchos hombres los que escriben y quieren formar parte también de la comunidad, y bienvenidos son, ¿no? Por supuesto. Fue en un momento donde yo sencillamente empecé a compartir cuál era mi estilo de vida, sobre todo muy enfocado al autocuidado. Siempre tuve claro al principio que no quería compartir mi privacidad y siempre me mantuve muy fiel a eso, así que nunca compartí mi vida, sino solo aquello que a mí personalmente me ayudaba a crecer en todas las áreas de mi vida. Y realmente el impacto como que no fue inmediato, fue un proceso. El pico yo de alguna forma lo di de crecimiento, lo di en cuarentena. En cuarentena tuve una idea que salió muy genuina, como todas las grandes y buenas ideas, o la gran mayoría de ellas, que nace más del corazón que de la idea de la estrategia, ¿no? Sí, de la estrategia en sí. Y fue empezar a hacer directos en mi cuenta de Instagram a diario de cómo yo me entrenaba en casa. Y eso dio un pelotazo bastante fuerte. Subí en un mes 200 y pico mil seguidores, que ahora es como súper complejo si no metes mucha publicidad, o si de repente, no sé, no sales en algún canal súper importante de reconocimiento. Y ahí empecé a tener una comunidad mucho más fuerte, mucho más grande, y tuve que incluso medir más qué tipo de contenido publicaba, qué tipo de promociones hacía. Es como que di un salto importante y ahí me tuve que sentar y, si ya era coherente con lo que hacía, o al menos lo intentaba, serlo aún más, ¿no? Como alinear aún más mis valores para serme fiel en todo momento, pese a tener una comunidad tan grande, ¿no? Era como que esa responsabilidad aumentó. Ahora que mencionas valores, que era mi siguiente pregunta, o sea, ¿cuáles son los valores que envuelven a esa comunidad, o cuáles son los valores que Corina transmite a través de su persona? Pues, sobre todo al final, yo siempre, antes de empezar con las redes, de alguna forma no las consumía porque me producían bastante rechazo. O sea, veía mucho ego, veía mucho estrategia siempre, veía ese afán de llenarse los bolsillos, de hablar solo de la vida de uno, de venderte las cosas como si fuesen color de rosa. Entonces, es como que se podría decir que yo empecé a comunicar en mis redes sociales desde la pura genuinidad de cómo soy yo, ¿no? Y si Corina se destaca en algo, es en la transparencia. O sea, no puedo mentir. Entonces, hoy me lo han mencionado eso sobre ti, otra persona, ¿eh? Sí. Entonces es como que mostrar esa parte transparente, totalmente vulnerable, abrirme en canal de cómo soy yo, de cómo siento las cosas, mostrarte mis momentos bien, pero contarte las cagadas que he cometido, contarte los logros que he tenido, pero también contarte, oye, el sufrimiento que veo detrás o las situaciones críticas por las que he pasado. Siempre no desde el victimismo, siempre lo he enfocado, porque así me he trabajado y así siento que es como debe una vivir la vida, ¿no? Desde el aprendizaje y no desde el error o el dramatismo o el victimismo. Entonces siempre lo he transformado en un mensaje de empoderamiento o de aprendizaje, pero sobre todo creo que básicamente es la transparencia, la honestidad, el valor de la palabra. O sea, si digo que voy a hacer algo, lo hago y me hago responsable con lo que expreso, ¿no? Sobre todo el hecho de no hacer las cosas a mi conveniencia, sino por respeto y responsabilidad, algo que sea a favor de la comunidad. Es decir, yo tengo un montón de marcas y he tenido un montón de marcas tocándome la puerta, ofreciéndome cantidades económicas importantes, con tal de vender ciertos productos que honestamente no encajan conmigo, no me gustan, no los consumo, por lo tanto no tiene ningún sentido que yo los recomiende. Entonces, cosas así que al final es alineado a quién soy. Pensamientos, palabras, acciones en coherencia, la verdad por delante, mostrar tu parte vulnerable, no solo tu luz, sino también ser capaz de abrir y mostrar tus sombras. Y sobre todo, yo creo que valores humanos, que a veces faltan un poquito. Bueno, estamos en un momento en el que de cambio, ¿no? De convulsión, parece. Sí. Que bienvenida sea. Que exacto. Justo con el invitado anterior estábamos hablando, pues eso, ¿no? De ciertas cosas que están pasando por las redes sociales, que generan la sensación de fracaso constante, del no estar a la altura,
Sí, y la necesidad que hay imperiosa de apoyarse en valores y apoyarse de nuevo, ir un poco a las bases. Total, volver al origen. Siempre digo, volver al exacto. origen. Y autoconocerse. Total. Lo más importante. Total. Ahí sí que, bueno, pues quien no te conoce, que habrá muchísimas personas, 555.000 por lo menos, que sí que te conocen, pero para las personas que no te conocen, yo he visto una evolución de Corina, ¿no? De ese momento donde te enfocabas más al cuidado personal, ya estás más enfocada a tu libro, ¿no? Y al crecimiento personal, ¿no? A la espiritualidad, mejor dicho. Quizás, no, corrígeme si me equivoco, ¿eh? ¿Cuál ha sido ese proceso y qué te ha hecho hacer este arduo trabajo, que sé que no es de ChatGPT, sino que porque te he visto? Y tú nunca has usado ChatGPT, no sé cómo se utiliza. Ahora está de moda escribir libros con ChatGPT, sí. pero yo sé que esto no viene de ChatGPT, sino que viene del corazón de Corina y de tus vivencias y de todo un proceso. ¿Cómo llegas al momento de decir quiero escribir un libro? O tengo la necesidad de escribir un libro, no sé de dónde viene. Es que surgió de una pura necesidad. Es que en esta vida todo lo que he hecho ha sido como fruto de mi propio crecimiento y de experimentar y de tener necesidades que cubrir. De probar ciertas cosas en las que no me sentía cómoda y probar algo nuevo. Al final yo nunca he tenido una vocación clara desde pequeña. Por eso siempre he ido dando tumbos, ¿no? De muchas cosas. Y por eso siempre he tenido la sensación de no encajar y no saber qué quiero y no saber quién soy. Por eso el libro se titula ¿Quién coño soy? Porque es un dilema con el que me he enfrentado durante mucho tiempo de mi vida, ¿no? Encontrarme, por qué no me gusta lo que le gusta al resto, por qué no encajo aquí, por qué no encajo allá, por qué la gente es capaz de seguir una directriz exacta y un caminito recto y yo estoy todo el rato dando picos y saltos. Hasta que al final acepté y entendí que no todos somos iguales, ¿no? Y que no todos funcionamos con la misma energía y que hay gente multidisciplinar que le encanta un montón de cosas y tiene un montón de curiosidades y cambia de ideas y cambia de gustos porque tiene esa capacidad. Y hay gente que sencillamente tiene otras capacidades diferentes, ni mejores ni peores, otras. Y querer encajar en algo que no era lo mío era lo que me producía esa sensación tan incómoda y tan inestable que a veces era muy difícil de gestionar, ¿no? Entonces he pasado por muchos procesos. Yo empecé a través de tuve varios catarsis en mi vida y una de ellas fue en 2015, que fue cuando me metí de lleno en el desarrollo personal. Ahí empecé a leer y a absorber libros a punta pala, porque en ese momento no existían los podcasts o no existían tantos canales de YouTube como ahora. Y tuve saltos, tuve momentos donde me metí de lleno en el desarrollo personal, luego me metí de lleno en el emprendimiento. Ahora estoy más metida desde los últimos 3 años más en el mundo espiritual, pero siempre con mi luna en Capri, mi tierra. O sea, procuro no irme demasiado arriba, sino encontrar ese equilibrio del que todo el mundo habla, ¿no? El por qué he llegado supuestamente a cumplir las expectativas erróneas, ¿no? O inconscientes que había en mí de ganar cuando tengo una empresa, cuando gane tanto, cuando tenga esto, y llegar a ese momento donde tienes tu empresa, donde tienes éxito, donde supera así el 1.000.000, facturación, tal, es como, wow, el primer 1.000.000 ya significa que los duplicas. Cuando llegas ahí y sientes un vacío tan grande y sientes una sensación tan profunda de decir, ¿qué mierda estoy haciendo y quién coño soy? Ahí te das cuenta que todo lo que te han vendido es humo y que lo has comprado y has caído como una tonta, ¿no? Ha habido mucho aprendizaje, no ha habido errores, siempre digo, hay mucho aprendizaje, pero wow, o sea, la hostia fue grande al darme cuenta que... Cuando hablas de hostia, hablas a nivel emocional, ¿no? Claro, obvio, sí. Entonces he pasado por muchos picos y ahora estoy encontrando, ¿no? ese equilibrio de decir, ok, qué importante es alimentar todas las áreas, ¿no? Y reconocerlas y dedicarles el tiempo a cada una y que todo lo que es dentro es fuera y ser coherente y no dejarte llevar por el ruido de las masas. Es como... Y de ahí tuve incluso la necesidad el año pasado de hacerme un viaje largo. Yo sola, 2 meses me fui en furgoneta. Lo vi. Por primera vez y de ahí salió el libro. No en 2 meses, fue cuando lo empecé. Te vi escribiendo ahí con los paisajes de fondo. Sí, muy. Pero como te digo, fue un proceso de transformación que quise plasmar en un libro con herramientas muy claves, porque luego a la hora de la verdad me gusta ser muy práctica.
Me encanta la espiritualidad, pero me gusta aterrizar las cosas. ¿Para quién es este libro? Siempre lo digo, mira, para todo el que quiera crecimiento, porque no es un libro que hable de Corina o la vida de Corina. Es un libro que lo hablo desde la experiencia de Corina, pero muy práctico para que puedas plasmar aprendizajes muy claros y puedas sobre todo trabajar en... Yo lo que quería era, wow, si yo en su momento hubiese tenido esto en la mano, yo no te digo que hubiese sido mi salvación, porque creo que los libros no te salvan, te salvas tú. Pero si hubiese sido, me hubiese acompañado tanto en ese proceso, o sea, las herramientas que yo he aplicado ahí son herramientas que yo he tenido que descubrir a base de probar todo tipo de terapias, todo tipo de cursos, dejarme un dineral en formaciones, en mentores. Un poquito de cada, ¿no? Claro, es decir, en dinero, tiempo, energía que he dedicado en los últimos 5 años, 6 años, plasmados en 9 herramientas muy prácticas para sintetizar y que no solo aborde la parte laboral, sino todo lo contrario, que aborde desde dentro hacia afuera, ¿no? Las 5 áreas de la vida de las que siempre hablo. Entonces, diría que es un libro para cualquier persona que quiera crecimiento y no hace falta, como digo, estar en la mierda para leer desarrollo personal. No. Todo lo contrario. Yo creo que debería ser igual que cualquier otra lectura. Total. O sea, debería formar parte un poco de nuestra vida y soltar y coger cuando cada uno lo necesite. Total. Muy bien. Antes hablabas de la responsabilidad con tu comunidad, ¿no? ¿Te ha hecho en algún momento pasar tensión o tener momentos de no saber cómo gestionar esa comunicación con tu comunidad? ¿Has tenido algún momento de crisis, por decirlo de alguna manera, con la comunidad? Yo creo que he pasado por muchos momentos con la comunidad. Creo que como nadie nos ha enseñado a usar las redes sociales, y si eso le sumas el ser creador de contenido con una comunidad gigante, que al final son números los que ves, pero... Hay una responsabilidad fuerte ahí. Sí, causa mucho impacto. En una persona, como digo, en mi caso y como en el caso de prácticamente todos, que no nos han enseñado, que no hay ni siquiera... Es como libre albedrío, ¿no? Tú puedes hacer y deshacer, decir, no decir, contar verdad, no contarla, que al final como que no hay consecuencias directas, ¿no? Indirectas hay muchas. Entonces, al final no hay una línea recta, ¿no? A la que seguir, y tampoco es que hubiese grandes, en mi caso, yo no encontraba grandes influencias positivas, todo lo contrario, todo lo que veía era un poco, me drenaba. Entonces, hubo momentos en mí, si te soy muy honesta, donde sí sentí que podía conmigo el estrés o la ansiedad, o el querer ser fiel a mí, pero me pedían cierto contenido que ya no vibraba hacer, o alguna especie de adicción, de decir, darte cuenta que pasas demasiadas horas con el móvil. Sí, vale que te dedicas a crear contenido, pero ¿hasta qué punto? Tienes que estar 8 horas al día, 9 horas al día, 10 horas al día. ¿Dónde está el límite? ¿No? Las críticas, hubo un momento, sobre todo al principio, luego ya no, donde te dejas llevar por ciertos mensajes, que en mi caso no fue muy abundante porque tengo una comunidad muy sana siempre, ¿no? Y por el tipo de contenido que he publicado. Pero te mentiría si te dijese que no ha habido momentos de inestabilidad. La inestabilidad no venía por las redes, creo que era una forma en la que yo simplemente, como que era ese canal que existía ahí y que de una forma indirecta, como yo estaba mal, todo me afectaba, y aún más las redes. Porque somatizabas a través de... Exacto. Pero fueron etapas, no te podría decir si largas o cortas, pero sí he pasado por ellas. ¿Y casos que digas, wow, esta es la mejor experiencia que he tenido con mi comunidad? O sea, buscando un poco la otra, sí, no, el otro lado. Que al final te puedo contar un montón de catarsis personales, pero si te soy muy honesta, la comunidad que yo tengo, que no es que tenga, porque no es que yo tenga nada, no sino que hemos creado, que yo no tengo nada. Ahí me cierran una cuenta de Instagram y esa cuenta desaparece, o sea, no es mío, o sea, es algo que hemos construido entre todas, siempre lo digo, y para mí ha sido mi espacio terapéutico total, o sea, al final yo que he pasado muchos años, quizás muy hacia adentro por mi forma de ser, en su momento yo siempre que tenía problemas o circunstancias complicadas no sabía pedir ayuda, no lo solucionaba con mis compañeros o mi familia, siempre he sido de aislarme, desde bien adolescente. He tendido siempre a aislarme. Entonces, de repente tener una vía de un escaparate público donde expresarme, donde mostrar muy bien mi vulnerabilidad y conectar desde esa parte con otras personas que se sentían exactamente igual,
a mí me hacía sentirme acompañada aunque estuviese sola en el culo del mundo. Entonces para mí fue un proceso muy bonito el poder compartirme, abrirme y empezar a darme cuenta que no estaba sola, que había muchísimas chicas y chicos también que estaban, bueno, en mi misma situación, que compartían esas sensaciones incómodas o difíciles. Y entonces para mí fue un proceso terapéutico muy hermoso, el cual por supuesto fui madurando y fui desarrollando y aprendiendo y modificando en base a el propio crecimiento que yo iba teniendo, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy interesante. Casos así, como sé que has hecho retiros, casos de personas a las que tú hayas impactado o hayas transformado personalmente, o ha sido la comunidad la que ha transformado a personas de la propia comunidad. Total. Siempre decimos el retiro, o sea, el retiro no es que, y quienes formamos parte del retiro, porque en el retiro no solo estoy yo. Sí, sé que tienes serie de profesionales. Exacto. O sea, Merche y yo somos las que hacíamos los talleres de desarrollo personal y espiritualidad, pero después teníamos a otros profesionales también en el sector del autocuidado, físico, mental, en fin. Entonces éramos un equipo bastante grande y una estructura bastante potente la que hacíamos en los retiros. Y siempre decíamos, nosotros no estamos solucionando nada, no habéis conseguido nada gracias a nosotros, habéis sido vosotras. Incluso el retiro ni siquiera empieza cuando estáis aquí y tampoco acaba cuando vais del retiro, empieza cuando os vais del retiro con estos aprendizajes, estas enseñanzas, estas herramientas para empezar a ponerlo en práctica, ¿no? Al final nosotros nos dimos cuenta que lo que realmente potenciaba esa transformación en las personas, que realmente las había, era muy potente las transformaciones que podíamos ver ahí. A mí personalmente hay cosas que todavía sigo sin creer, porque sigo recibiendo mensajes de a través del retiro, cambié esto, hice esto, es increíble, un antes y un después. Pero la cuestión es que nosotros no hacemos ese trabajo. Nosotros siempre decimos, nuestro talento al servicio, y son ellas, con esa información, las que luego tienen que hacer el trabajo jodido. Las que luego tienen que llegar y aplicar las herramientas, las que luego tienen que tomar decisiones difíciles, como dejar el trabajo, dejar a su pareja quizás, transformar muchas áreas de su vida, decidir cambiar incluso de entornos, de amistades. Pasos importantes que son ellas las que hacen todo ese trabajo duro, así que nosotros solo ponemos la información, las herramientas y la invitación a la práctica, que empieza en el retiro, en esos 4 días, pero ellas son las que hacen todo el trabajo, todo. Y hasta ahora entiendo que dabais como una especie de soporte y manteníais ahí una comunicación constante con la comunidad. Claro, nosotros... Ahora está en pausa porque estás con el libro, pero dabais acompañamiento, ¿no? Dijéramos. Sí, es cierto que el retiro lo hacíamos, eran 3 retiros en el año, era un programa completo. Cada retiro se trataba un eje concreto de la temática, para que al final del año pudiesen, quien quisiese repetir el retiro, pudiese tener ese programa completo, ¿no?, de aprendizaje. Las que formaban parte del primer retiro tenían acceso principal como en la lista de los próximos retiros, tenían como prioridad acceder a los próximos retiros, había límite, teníamos un máximo de 33 mujeres, y luego hacíamos un acompañamiento durante 2 meses, porque como había mucho removimiento, para decantar todo. Claro, ahí había que luego resolver o estar al servicio para poder atender si hubiese cualquier duda, consulta, circunstancia, y hacíamos encuentros, compartíamos experiencias. Qué bueno. Fue una experiencia maravillosa. ¿Y quién es? Estoy pensando mientras te escucho, porque me imagino, conozco a la Corina que viene de ahí, de ese camino y de ese proceso. ¿Quién era la Corina antes del libro y quién es la Corina después del libro? Porque ahora tu nuevo proyecto, que es en el que estás poniendo todo el esfuerzo, te voy a preguntar también, luego te haré otra pregunta sobre el proyecto, pero vamos una por una. ¿Quién era la Corina anterior y quién es la Corina después de haber escrito este libro? Bueno, creo que cuando hacemos cosas por primera vez, primero nos cagan de miedo, porque nunca las hemos hecho antes, pero una vez lo haces y te das cuenta que nuevamente es un proceso más que has superado y un reto más que has conseguido atravesar, al final solo te potencia y puedes sacar una mejor versión de ti. El libro creo que me invitó mucho a aceptar invitaciones, aceptar compartir. Es decir, hasta que no lancé el libro,
y no empecé a recibir feedback de la gente real, yo como que no sentí sí, como no me di el permiso, ok, venga, pues voy a hablar de estas experiencias, ¿no? O sea, ya las he plasmado en un libro, ¿cómo no las voy a compartir, no? Hasta ahora eran como que estaban ahí enterraditas en un cajón. Entonces fue un proceso terapéutico increíble, o sea, creo que el proceso terapéutico más heavy que he hecho en mi vida. Liberador. Liberador, muy, muy liberador. Y luego una invitación a compartir, a decir, bueno, ahora que has escrito esto, ahora tienes la obligación y tu propósito es compartir aprendizajes, siempre que seas invitada. Eso es una norma importante. Claro. Siempre que seas invitada, a quien sienta, pues compartir tus vivencias y experiencias, aprendizajes, de una forma, bueno, como Corina lo sienta en cada momento, ¿no? Pero sobre todo fue una invitación a compartir y para mí fue un antes y después el abrirme en canal aún más a una comunidad que no es la mía, a un público que no claro, conozco. Aquí ya te estás abriendo Aquí ya es a todo el mundo. A todo el mundo. El libro no sabes a dónde va a llegar, ¿no? ¿Quién lo puede leer? ¿En manos de quién puede estar? Y son, al igual que te digo que es muy práctico, hay cosas muy íntimas también en ese libro. Entonces es como, mira, a tomar por culo. Literalmente fue así. Voy a compartir. Y que pase lo que... Y que pase lo que tenga que pasar. Muy bien. Entonces fue para mí como de quitarme ese miedo, abrirme, de quitarme ese miedo a compartir, de dar un paso más y quizás ganar un paso más en mi propia seguridad, de mi propia... un pasito más firme hacia mi propósito, ¿no? ¿Cuál es tu propósito? Pues, si te digo la verdad, me encanta el hecho de aceptar y vivir como un ser indefinido, que hace y deshace de forma constante y es una constante transformación, y que al final siento que mi propósito es literalmente compartir a través de la propia experiencia, vivencias y aprendizajes para poder fomentar o ampliar o ayudar a sumar el nivel de conciencia de las personas, desde un lugar humilde, cercano, honesto y muy vulnerable. Muy interesante. Que eso puede ser en forma de libros, puede ser en forma de retiros. Mañana te saco un programa relacionado con lo mismo y te hago un taller y te hago una formación. Te iba a mencionar exactamente lo mismo. O sea, de 1000 formas diferentes. O sea, yo veo con el mensaje que estás dando, veo talleres a lo mejor que apoyen el libro, ¿no? Y que se apoyen en el libro y que ayuden a implementar todo lo que... Pues claro, creo que estarás de acuerdo conmigo en que todos cogemos un libro, sí, tú me dices, pues aquí están los pasos que te van a ayudar, y yo me lo leo, pero luego no tomo acción. Claro. Que es lo que le pasa a la mayoría de personas. Entonces, pues tampoco es tan bueno el libro, ¿no? Lo que dice Corina, las herramientas que dice en el podcast aquel que estuve escuchando, pues no son la salvación. Claro. Pero no es responsabilidad del libro, sino es responsabilidad de la persona que no toma acción. Claro. Entonces, a veces quizás pues esto acompañado de talleres, claro, y de monográficos. Y aunque hagas talleres va a ocurrir lo mismo. O sea, en todo va a ocurrir lo mismo. Al final tú puedes salir del cine y flipar con una película y el de al lado te dice, menuda mierda, yo he visto la misma película, el mismo cine, la misma perspectiva. O sea, pero como decimos, las perspectivas son diferentes. Entonces va a depender de cada uno y como he dicho, ni los libros te salvan, ni los talleres, y realmente nada te enseña nada, entre comillas. Es tu capacidad, tu disciplina y compromiso y el interés que realmente tengas en decir, ok, de esto voy a sacar algo, ¿no? Y el grado de lo que saques va a depender de tu nivel de necesidad, compromiso o interés, sí, sobre todo. Muy bien. Sí. A mí me consta que eres un icono, ¿no? Para muchas personas o un ejemplo a seguir, sobre todo por tu transparencia, tu forma de comunicar tan humilde y tan cercana. Si alguien quisiera emprender como tú, igual ahora me dices que no lo haga, ¿no? Es muy difícil este camino, pero si inspiras, si realmente alguien quiere emprender como tú y crear su propia comunidad o expresarse e incluso utilizar el aprendizaje a través de Corina para formar su propia comunidad terapéutica, ¿cuáles serían los 3 aciertos y los 3 errores que has tenido en este proceso que compartirías con la audiencia? Y, a ver, primero no me siento un ejemplo a seguir, la verdad. Eso para Supuestamente, empezar. yo lo supongo. O sea, si te soy muy honesta, y no lo digo para ir de humilde, es que no me siento un ejemplo a seguir.
he aprendido mucho de mis cagadas y ahora me proyecto un poquito en decir, ok, vamos a usar más el sentido común, Corina, vamos a usar un poquito más la razón, no nos vamos a dejar llevar tanto por lo emocional, Porque ha sido que muy las decisiones emocional. importantes no hay que tomarlas del lado emocional, vas a racionalizar las cosas, que también en este proceso de aprendizaje ha habido mucho proceso de racionalización, de entender cómo funciona la mente, de cómo yo consigo racionalizar las cosas, bueno, un proceso muy largo, y vamos a ser más coherentes con las decisiones que tomamos, ¿no? Vamos a darle valor a la palabra, valor al tiempo y valor al silencio. Era de accionar muy rápido, muy impulsiva. Y lo sigo siendo, ¿eh? Lo que pasa es que me tengo que frenar. Entonces te podría decir que no soy ejemplo, y mucho menos en el mundo del emprendimiento, que no funciona bajo impulsividades, todo lo contrario. Claro. Entonces, puedes decir, justamente No en el quiero ser emprendimiento, si tengo la expertise en algo, en cagadas. Bueno, pero tampoco te ha salido tan mal, ¿no? No, para nada. También me gusta siempre poner un poco de humor, ¿no? Pero al final, ten en cuenta que cuando yo empecé en el mundo del emprendimiento, fue hace también 6 años, no había tanto, que todo parece como que ahora hay mucha información, pero que le das 6 años atrás y no había la información que hay ahora. Ahora, por suerte, yo creo que el emprendimiento está introduciendo mucha parte espiritual, mucha parte del equilibrio de la parte personal con la parte laboral. Ahora hay mucha información que dices, ok, ahora puedo encontrar la alineación dentro del emprendimiento, ¿no? En su momento no había nada de información con respecto a esto y yo me metí de cabeza sin saber dónde me metía, ¿no? Si te podría decir, en conclusión, para irme por las ramas, aprendizajes que yo he sacado, te podría decir los 3 principales. A ver, 3 principales. Creo que el principal aprendizaje, que ahora mismo también estoy en ese proceso, ¿no? De lo que quiero construir próximamente, es tener muy claro el para qué. ¿Para qué yo voy a hacer esto? ¿Desde dónde lo estás haciendo? Conectar primero con eso que quieres hacer, que se llama el propósito, ¿no? Que el propósito puede ir variando. Sí, claro. Eso también. Pero bueno, lo importante es tenerlo claro. Lo importante al menos es tener claro para qué vas a construir eso que quieres construir. Porque al final le vas a dedicar un huevo de tiempo, un huevo de energía, un huevo de dinero y puede que un huevo de salud. Que lo ideal sería no llegar hasta ahí. Pero entonces ten muy claro para qué, desde dónde lo vas a hacer. Si es para llenarte los bolsillos, cuidado donde te metes, porque primero que hoy no vendes la moto tan fácilmente como antes, y segundo porque se te van a ir de vuelta. Esto es ley natural del universo, creas o no, el karma existe y todo te viene de vuelta. De una forma u otra. De una forma u otra. Entonces primero tener claro el para qué yo voy a construir esto, ¿no? Y tener claro esa línea que voy a seguir. En lo laboral, para qué voy a construir esto, en lo social y en lo personal, ¿no? Es como, voy a construir esto porque estoy dando solución en lo social a este tema. Voy a construir esto en lo personal porque me va a permitir tener una casa de mis sueños al lado de la playa el día de mañana, porque voy a poder pagar la universidad de mis hijos, el para qué personal también. Al final tienes que saber recoger lo que siembras, no solo producir por producir, pero no tienes objetivos, ¿no? Y luego en lo social, yo siempre creo que siempre tienes que devolver algo a lo social, ¿no? Encontrar la forma de devolver lo que haces a la sociedad, de la forma que sientas, en una colaborativa, en un donativo, incluso poder ayudar no tiene por qué ser alguien que no conoces, puede ser incluso ayudar a pagar la hipoteca a mis padres, un porcentaje a final de año, o sea, pero entregar algo, devolver algo, ¿no? De la forma que puedas a la gente que no tiene la fortuna que tú estás teniendo, ¿no? Entonces se podría decir que el primero sería establecer el para qué hago yo lo que hago. El segundo, lo segundo que a mí me hubiese gustado tener claro al principio es: empieza con los recursos que ya tienes, con los que ya cuentas. Creo que al final creemos o no emprendemos o nos cuesta dar ese paso porque creemos que nos faltan un montón de cosas. Empezamos a dejarnos el dinero que no tenemos en subcontratar servicios que no necesitamos sin haber empezado con lo que ya existe. Y ese fue un gran problema en mí en su momento, porque fue uno de mis primeros errores. Entonces se podría decir que empieza con los recursos que ya existen y empieza con aquello que ya tú puedas abarcar, ¿no? Aunque no sea perfecto, aunque no llegue ni de lejos a lo que tú estimas, no pasa nada, pero empieza, acciona con lo que ya tienes y luego ve observando, ábrete a modificar lo que sea y vas creciendo de a poco de una forma orgánica, ¿no? Al final uno de mis errores principales fue el hecho de intentar hacer crecer el negocio sin que haya una inyección económica, sin que estuviese equitativo, ¿no? O sea,
Se inyecta el capital y yo reinvierto. Ese es el proceso natural de cualquier negocio, cualquier empresa. Hubo un desgaste, ¿no? Claro, en mi caso hubo un desgaste, la bola del gasto se aprendizaje. Claro, entonces se podría decir que el segundo sería ese y el tercero... te podría decir que el tercero sobre todo creo que va muy alineado con ser muy intuitivo con quién compartes tu proyecto. O sea, si vas a compartir tu proyecto con alguien, incluso con trabajadores mismos, no tiene por qué ser un socio, que esté muy alineada a tu propósito, a tu forma de vida, porque compartir proyectos con personas o equipo que no está alineado con el proyecto, cuidado, que puede haber una vía de drenaje tan grande ahí, claro, que puede hacer que incluso tambalee tu propio amor por el proyecto o eso que te motivó a construirlo, ¿no? Entonces... hagan que dejes de creer incluso en tu propio proyecto. Exacto. ¿No? Serían esos, yo creo, los tres principales. Muy bien, qué bueno. Qué bueno. Y has mencionado que hay futuros proyectos. Sí, tengo uno en mente. ¿Qué tienes en mente y se puede compartir? Sí, te puedo compartir un poco lo que ahora mismo tengo entre manos que no está aterrizado. Al final yo lo que tengo claro es que quiero tener como esa independencia, ¿no? Tener ese control de mi propio negocio y no depender de redes sociales. No tampoco ser un escaparate público, sino que sea hacerlo a petit comité, hacer ese filtro de que realmente se sume a este proyecto quienes realmente crean en el mensaje, en los talleres, en la formación que se va a dar en él, y que sea algo privado, como íntimo. No quiero que sea algo de llegar a muchísima gente. Muy bien. Pequeño formato. Exacto, aquellas personas que viven con el mensaje, sobre todo, ¿no? Lo segundo que tengo claro es que lo que a mí me hubiese gustado en su momento, aparte de tener toda la información o parte de la información que transmito en el libro, es haber dado con esas maestras, con esos maestros que me acompañaron en el proceso. Porque yo todas las herramientas que propongo no son inventos de Corina. Son personas que a mí me han enseñado a través, como digo, de maestros espirituales, mentores y demás, cómo estas herramientas se pueden aplicar en la vida y cómo te pueden realmente transformar. Entonces me encantaría que, al igual que yo tuve la posibilidad de poder acceder a estas personas, que muchas son desconocidas, la gran mayoría son totalmente desconocidas, no tienen ni siquiera redes sociales, la gran mayoría, pueden acceder también en la comunidad, porque me parecería maravilloso, sería como increíble, ¿no? Me hubiese encantado, incluso que no es mi plataforma, no tener que estar tocando 1000 puertas, ¿no? Correcto. Aquí hay una maestra de astrología, aquí tenéis una maestra de diseño humano, aquí tenéis una maestra más enfocada a desarrollo personal, a psicología, y que al final estas personas, acompañadas de mi mano también, que siempre hago un respaldo personal porque me he de alguna forma mentorizado con estas personas, poder ofrecer también este servicio a la gente. O sea, me parecería genial un espacio donde la gente pueda acceder a todo lo que Corina accedió en su momento. Porque bien. Corina es una transformación constante y Corina hace 6 años no es ni de lejos la Corina que era ahora. Sí, que sea algo vivo, ¿no? Que se vaya actualizando además. Exacto. Porque no paramos de crecer, no paramos de evolucionar. Exacto. Muy bien. ¿Y esto para cuándo lo tienes previsto? Pues estoy en un proceso donde me gusta la idea de, y lo tuve muy claro este año, de ir por prioridad. Y ahora estoy en un proceso personal muy bonito, donde he reducido mucho el nivel de autoexigencia, donde tampoco tengo necesidad de ir súper rápido hacia las cosas, todo lo contrario, lento, bien hecho. Si quiero construir algo, no quiero cometer los errores de antes. No, claro, construir para algo, eso ya los hiciste una vez, ¿no? Claro, o sea, quiero construir algo que sea a largo plazo, muy bien. Que me lleve poco tiempo, que me permita vivir para mí, no para los demás. Entonces estoy permitiéndome como que esas ideas vayan cogiendo un poco de forma, entre otras muchas otras cosas. Al final también me dedico a la creación de contenido, estoy haciendo gira ahora con el libro, entonces estoy como en un proceso de permitirme construirlo, sin todavía una fecha de lanzamiento, pero de a poco y con buena letra. Bueno, o sea que no te puedo decir fecha todavía. Estaremos pendientes de tu perfil. Te podemos encontrar en Instagram, sí. Es donde más te mueves, ¿no? Donde más te expones. A día de hoy sí. A día de hoy sí. Instagram y es que TikTok no lo uso prácticamente poquito. Vale, perfecto. Y una última pregunta te voy a hacer. La que quieras. ¿Qué siente Corina por tener a todas esas personas
que le han acompañado en talleres, en retiros, cuando vuelves a casa o te da por pensar en tu comunidad, ¿qué te hacen sentir? ¿Qué te aporta? Es que al final yo conecto mucho con la comunidad porque me siento muy reflejada. O sea, yo no hablo desde un expertise, yo no hablo desde un te voy a enseñar a ti lo que yo me he leído en el libro o aprendido en la universidad, no. Es que yo te veo mal a ti o sé que estás en un momento de crisis, de catarsis, de, bueno, acabas de pasar por una ruptura, te quieres muy poco y no sabes cómo salir adelante, estás en un tobogán de emociones constantemente, eres muy emocional, eres muy sensible, altamente sensible. Joder, es como, ¿cómo no voy a empatizar contigo? O sea, siento mucha compasión, al igual que siento compasión por la Corina, que si miro hacia atrás la veo y digo, qué bonita y cuánto amor te faltaba, ¿no? Entonces siento mucha compasión y de ahí sale el fruto y la necesidad de querer hacer algo al respecto, más que al menos que mínimo, yo no digo hacer grandes cosas, porque ¿quién soy yo para hacer grandes cosas? Pero que mínimo que compartir mis aprendizajes y mi experiencia, creo que es lo mínimo que puedo devolverles. Muy bien, Corina. Pues nada, muchísimas gracias. Entiendo que el libro solo en Amazon, si por no lo me equivoco. pronto, sí. Por lo pronto. No sé cuándo va a ser el podcast, quizás cuando salga el podcast ya estará en librerías. Dentro de poco, igual cuando el podcast se emita, igual ya está en librerías. Exacto, puede ser. Se busca ¿quién coño soy? ¿Quién coño soy? Una gran pregunta que hay que hacerse. Y yo no me lo he leído, ya lo sabes, pero voy a empezar a leérmelo en cuanto acabe el otro que tengo, porque Perfecto. al final se nos acumulan los libros. Y hay que poner uno, si no, no acabaríamos nunca. Totalmente. Pero espero ver una evolución detrás de este libro. Supongo que vienen más detrás de este. Sí, mi idea es, me puse como objetivo, antes de morir, escribir al menos 7. 7, lo sé. Que es mi número. Te iba a preguntar ahora, ¿por qué 7? Es mi número espiritual. Nací el 25 del 7 del 91 y en los 4 números principales de numerología, que representan el karma, el propósito, en fin, para quien entiende numerología, mi número principal es el 7. El tuyo es el 7. Y quieres escribir 7 libros. Sí, no me preguntes por qué, pero es para en relación a esto. Bueno, el primero, que es el más complicado, supongo, cuando alguien... Sí. Yo no he escrito nunca un libro, pero entiendo que el más complejo debe ser este, que es abrirte y soltar como has soltado, ¿no? Total. Y a partir de ahí, pues todo debe ser fluir y conectar. Lo mejor, y si tengo que dar algún consejo con respecto al libro, es suelta la expectativa. Soltar expectativas. Suelta la expectativa. Desapego total al resultado. Total. Lo escribí de mí para mí y lo entregué. Muy buena esta, ¿eh? Sí. Escribiste el libro de ti para ti. Sí, totalmente. Muy bien. Fue el acto más egoísta y a la vez generoso que he hecho en mi vida. Exacto. Muy bien. Pues felicidades, enhorabuena y sobre todo me quedo sin voz. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartir con nosotros este tiempo. Gracias, Pere. Un Muchas abrazo muy gracias. fuerte. Gracias.